Hola de nuevo, queridos amigos de la filosofía. Para complementar esa sección que inauguramos esta semana, titulada Conceptos clásicos en filosofía, y que iniciamos con una entrada sobre la palabra logos, vamos también a crearle una compañera análoga, igual de necesaria, pero que en vez de sondear y explicar o desambiguar algunas ideas y conceptos de la filosofía clásica, lo haga con la filosofía contemporánea o con la filosofía de la posmodernidad. Toda filosofía actual es filosofía de la posmodernidad si aceptamos que vivimos en la posmodernidad. Vamos a comenzar este programa con la explicación, la interpretación, si preferís, del término deconstrucción, del concepto de construir. Vamos a verlo fundamentalmente como operación. Si bien la deconstrucción nos conduce sobre todo a la filosofía de Derrida, que de hecho fue conocida como filosofía de la deconstrucción, esta operación es común, querida, deseada y practicada por una gran cantidad de pensadores, tanto en la filosofía como en otras áreas de las ciencias sociales e incluso de las ciencias naturales. ¿Y qué es la deconstrucción? Pues bien, para entender qué es deconstrucción, qué es deconstruir, tenemos en primer lugar que deshacernos de algunos prejuicios como los que recaen sobre cualquier modo de practicar filosofía que vaya acompañado o que esté asociado con la palabra posmodernidad. En segundo lugar, tenemos que diferenciar lo que es deconstrucción de lo que sería destrucción, sin que por ello queramos tampoco eliminar las operaciones destructivas de las posibilidades prácticas que tenemos, tanto en la vida intelectual como en la vida en general. Por ello, vamos a empezar comentando qué es deconstruir a diferencia de qué es destruir. Sin embargo, al final intentaremos también emparentar ambas operaciones y ver qué tienen de común y cómo se relacionan con ese supuesto antónimo suyo, que es construir, construcción o quizá incluso creación, generación. Cuando hablamos de destruir, hablamos de eliminar algo, de eliminar una cosa, una institución, un ser vivo o un ser inorgánico. Destruir no es malo en sí mismo. Destruir forma parte de nuestros procesos, incluso de nuestros procesos biológicos. Comer es destruir. Arar es destruir. Cocinar es destruir. Limpiar es destruir. Sin embargo, todas estas acciones, todas las acciones de las que somos capaces que implican destrucción, conllevan también construcción. Destruir, construir no son ni buenos ni malos de por sí. Y de hecho, uno necesita al otro. Para construir algo necesitamos materiales. Y para obtener esos materiales necesitamos extraerlos de alguna parte. Cuando extraemos, estamos destruyendo una antigua unidad. Estamos separando, disgregando, troceando. Esos trozos, esas partes, eso que algunos llamaron objetos parciales, entrarán a formar parte de una nueva unidad, de un nuevo orden, de una nueva cosa, de una nueva institución, de una nueva estructura, sea social, sea artística, sea del tipo que sea. Es cierto que cuando hablamos de un espíritu destructor, a diferencia de un espíritu constructivo, hacemos referencia a una intencionalidad, más que a un hecho o que a unos hechos diferentes. Ciertamente podemos poner el acento en la destrucción o poner el acento en la construcción, pero ese acento no va a afectar a mucho más que a nuestra propia perspectiva o punto de vista. Limpiar es fundamentalmente destruir, es eliminar manchas. Ahora bien, ¿lo hacemos con un espíritu destructivo o lo hacemos con un espíritu constructivo? Quizá depende más de lo que esa persona que está limpiando tenga en su deseo, en su fantasía, que de lo que finalmente efectúe con sus acciones sobre el mundo. De hecho, podemos construir muchas cosas con la voluntad, con la vocación de destruir otras. ¿Construir un hospital es construir o es destruir? Construir edificios es la construcción más paradigmática, quizá, del ser humano. ¿Es construir o es destruir la selva? Bueno, solo si añadimos un punto de vista moral, fundamentalmente, incluso ético, podríamos aceptar, podemos
asociar la construcción a la bondad y la destrucción a la maldad. Pero desde un punto de vista ontológico y sobre todo para lo que hoy nos interesa desde un punto de vista nociológico, desde un punto de vista adscrito a la teoría del conocimiento, a la metodología, a la epistemología, no sería riguroso y no nos permitiría tampoco abrir demasiado nuestro horizonte interpretativo y nuestra capacidad perspectiva, asociar la destrucción a la maldad y la construcción a la bondad. Vayamos entonces por partes y empecemos por deshacernos de algunas inercias del sentido común. En la peor de sus acepciones, eliminemos prejuicios y aceptemos que la destrucción forma parte interna de la creación, de la construcción. Destruimos unas cosas para que formen parte de otras que estamos construyendo. Ni siquiera ocurre, como muchas veces se pensó, que esta complementariedad entre construcción y destrucción se dé en forma alterna. Es decir, vamos a destruir esto que no nos conviene para construir en su lugar algo que sí nos conviene. Queremos ir un poco más allá de eso. Si bien a veces podemos quitar unas cosas para poner otras, no todo el juego de destrucción y construcción funciona de esa forma alterna o como parte de un relevo o de una fase que sucede a la otra, sino que más bien el propio construir implica al mismo tiempo destruir. Del mismo modo que el juego de ocultación y desocultación. Cuando os muestro mi rostro, esta parte de mi cuerpo, estoy al mismo tiempo ocultándoos mi espalda y mi nuca. Cuando estoy construyendo una figura de barro, un plato de cocina, lo estoy haciendo en base a la destrucción de sus anteriores configuraciones o de la antigua unidad de la que forman parte. En cualquier caso, de construir no es destruir. Si quisiéramos decir lo mismo, no hubiera hecho falta introducir un nuevo término, creando por ello confusión. Cuando hablamos de deconstrucción, no hablamos por lo general, aunque se podría, de cosas materiales o de cosas físicas, tangibles, sino que nos referimos fundamentalmente a ideas. No se deconstruye, al menos desde la perspectiva de la filosofía de la deconstrucción, sea la de Derrida o sea la de Deleuze u otros filósofos postestructuralistas, no se deconstruyen cosas tangibles, sino que se deconstruyen ideas, conceptos y, a lo sumo, instituciones. Podríamos incluso decir que uno puede deconstruir su propio yo hasta cierto punto, pero eso no significa deconstruir nuestro cuerpo, sino que significa deconstruir nuestra conciencia, nuestro personaje o nuestro rol social. ¿Qué es deconstruir? Deconstruir es hacer un ejercicio de documentación, un ejercicio de investigación, un ejercicio genealógico. La deconstrucción hereda gran parte de los rasgos del método genealógico que proponía Nietzsche. ¿En qué consistía ese método genealógico? Bueno, en hacer una documentación histórica sin historicismo. La genealogía es hacer investigación, historia, sin historicismo. La deconstrucción también es un modo de rastrear, sin soñar, sin suponer que al final de ese camino hacia atrás, de ese camino de vuelta, vamos a encontrar las cosas en su estado puro o el universo en su estado puro y virginal. La genealogía es hacer historia sin historicismo. La deconstrucción, del mismo modo, es hacer arqueología, rastrear, deshacer el camino sin perseguir un estado original y paradisíaco del mundo o del universo o de las cosas que nos proponemos investigar. Por tanto, si unimos la deconstrucción al método genealógico de Nietzsche, en el que se inspira, podremos darnos cuenta de que deconstruir algo no implica una destrucción, y menos una destrucción física, sino que implica un análisis. También deconstruir podría definirse o hacerse sinónimo de análisis.
pero es un análisis de cierto tipo, ¿no? Que tiene unas características propias y concretas y unas intenciones también bien concretas. Cuando hablamos de deconstrucción, hablamos de deshacer el camino, conceptualmente de deshacer el camino en un sentido asociado al conocimiento. Por tanto, la deconstrucción es una operación del conocimiento. Deconstruir, hacer genealogía o analizar son operaciones principalmente cognoscitivas y que pertenecen al método de conocimiento. Y normalmente pertenecen a todo método de conocimiento. Cuando hablamos de deconstruir los manicomios, por tomar un ejemplo institucional, hablamos de rastrear, deshacer el camino o recorrer la fundación de los manicomios en un sentido inverso e ir encontrándonos con los elementos que fueron cruzándose fase tras fase, intención sobre intención, discurso sobre discurso, para generar, para construir, para levantar ese edificio que fuera, por caso, el manicomio. ¿Qué estamos buscando al deconstruir? ¿Qué estamos buscando con este particular análisis? Por un lado, estamos buscando tener una especie de lista de los diferentes elementos que hicieron posible esa institución, véase, ejemplo del manicomio, pero podría ser cualquier otra o cualquier otra cosa o fenómeno. ¿Qué elementos le hicieron posible? ¿Qué elementos, por tanto, componen esa cosa, objeto de deconstrucción de nuestra parte? ¿Cómo se enlazaron esos elementos, tanto simbólicos, materiales, discursivos, científicos, artísticos, etcétera? ¿A qué intereses respondía esa institución al comienzo? Después, más adelante, quizá cuando se la apropiaron otros poderes fácticos distintos a los que en un momento dado levantaron esa institución, porque eso también puede pasar, que una misma estructura vaya pasando por diferentes manos, por diferentes poderes y por tanto vaya cumpliendo con diferentes misiones o con diferentes funciones dentro de lo que es la estructura social. De tal suerte que toda institución, así como toda persona, todo rol social, toda cosa, puede cumplir papeles muy diferentes, incluso contrarios, revolucionarios en un momento, antirrevolucionarios en otro, como es el caso muy habitualmente de las religiones monoteístas, sea el cristianismo o sea el islam, sobre todo ellas dos. Unas veces operaban del lado de la resistencia al poder y al Estado, otras veces operaban uniéndose con las fuerzas del Estado y con las fuerzas represoras del Estado. Estarían cumpliendo con roles y funciones muy diferentes. Razón por la cual Marx decía que las religiones no tienen su propia historia. ¿Qué es lo que podemos añadir aquí sobre lo que decía Marx? Que nada, por sí solo, tiene su propia historia. Ninguna institución, ningún rol social, ninguna persona, ninguna cosa tiene un significado absoluto, porque ninguna cosa tiene una función fijada de una vez para siempre, sino que es plástica y puede ser utilizada para una cosa o para la otra, e incluso bajo tácticas y estrategias muy divergentes, contrarias y en conflicto. Deconstruir es rastrear las motivaciones, el tipo de individuos, el tipo de intereses, el cómo, el cuándo y bajo qué condiciones y con qué medios y con qué conocimientos algo, una institución, pongamos por ejemplo el manicomio, pudo llegar a ser y pudo llegar a ser así. Construir un manicomio implica una praxis médica, arquitectónica, simbólica, pero bien material, bien tangible. De construir un manicomio, sin embargo, no es volarlo en pedazos, es solamente intentar comprender cómo llegó a aparecer en el mundo un lugar así. ¿Cómo y a quién le interesó generar un lugar así? ¿Quién se beneficia de un lugar así? ¿Quién sale perjudicado? ¿Cuáles fueron los intereses y las condiciones materiales y las condiciones de vida, en definitiva, que dieron lugar a la aparición de esa institución o de esa cosa en el mundo? Deconstruir es lo que hace Marx en El Capital con El Capital.
ni más ni menos. Un ejemplo de una eminente deconstrucción, de un eminente ejercicio de deconstrucción. Deconstruir es también, por ejemplo, la operación que necesitamos para elaborar un condimento, un aroma que se llama, y con el que vamos, por ejemplo, a aromatizar unas patatas fritas de estas, como las de Maturano. Normalmente podemos fijarnos en la etiqueta y veremos que las patatas al jamón no tienen en absoluto, jamón no tiene nada de jamón, pueden no tener absolutamente ningún ingrediente de origen animal, sin embargo no saben a jamón. ¿Por qué? Porque han sido aromatizadas con una serie de elementos químicos que en conjunto producen el mismo sabor, la misma sensación al paladar que el jamón, o una muy parecida. ¿Y cómo se ha hecho esto? Bueno, deconstruyendo el sabor del jamón, es decir, analizando ese sabor, separando los elementos que lo constituyen, de tal manera que una vez descubiertos esos elementos que en conjunto producen ese sabor, el químico, el gastrónomo, irá a buscar esos elementos en otras partes de la naturaleza, los juntará y sin esa misma procedencia, sin el jamón, generará el sabor o el olor a jamón. Las patatas con sabor a jamón no son una deconstrucción, son una construcción tecnológica hecha a partir de un análisis deconstructivo de un aroma, en este caso, de un sabor. De ahí que podamos decir que no solo en las ciencias sociales, sino también en las ciencias naturales y en las tecnologías hagamos operaciones de deconstrucción inevitablemente. Una vez hemos distinguido qué es deconstrucción y qué es destrucción, hablemos de su parentesco. Está claro que tanto destrucción como deconstrucción se relacionan, tienen que ver con ese otro proceso que muchas veces se quiere antónimo, pero que es más bien complementario o coperteneciente, digamos, que es la construcción. Bien, tanto destrucción como deconstrucción son caminos de vuelta, suponen hacer una operación inversa a la que dio lugar a algo. En este aspecto se parecen. En este aspecto, toda creación, toda construcción depende de un acto previo de construcción, de separación, de extracción de unos elementos, de una mina, de un cuerpo o de otras materias primas, que desaparecerán al menos en aquella configuración que antes mostraban, que antes ofrecían. Deconstruir también implica un camino de vuelta, también implica ir hacia atrás. En cierto modo es destruir, romper en pedazos en el pensamiento y no necesariamente para eliminar de la realidad esa cosa, esa institución, ese discurso, sino para conocerlo desde sus condicionantes, desde sus elementos integrantes, desde sus ingredientes. La etiqueta de ingredientes de cualquier producto alimenticio es una deconstrucción. Nos está dando ese mismo producto, pero deshecho, separados sus elementos. A nadie se le ocurriría, sin embargo, pensar que darnos un etiquetado con los ingredientes de un producto sea eliminar ese producto de la faz de la tierra. Al revés, es añadirle una información más. ¿Qué información? La de cómo y desde qué elementos ha sido procesado. Deconstruir, entonces, a diferencia de un mero destruir, no solo trocea, no solo separa, no tiene únicamente esa voluntad, que a veces la destrucción sí se mueve o puede moverse motivada únicamente por el afán de romper algo. La deconstrucción, sin embargo, no rompe de cualquier manera, sino que separa los elementos para investigarlos uno por uno y ver cómo se fueron conectando unos con otros y, en definitiva, dar cuenta del carácter procesual, del carácter construido de eso que estamos estudiando. ¿Por qué entonces molesta tanto la deconstrucción? ¿Por qué resulta amenazante esta operación del pensamiento? Pues hay una razón. La deconstrucción
molesta especialmente a aquellos poderes a los que no les interesa, no les beneficia, incluso les perjudica el hecho de que algo, sea una cosa, sea una persona, sea una obra, una institución, se muestre como realidad construida en lugar de mostrarse como realidad natural. Y por esa misma razón considero que la operación más esencial de la filosofía es la deconstrucción, incluso la operación más esencial de aquellas filosofías que no se llaman deconstructivas y que incluso de cuando en cuando critican este método, sin poder, sin embargo, salir de él. Del mismo modo que es muy difícil hoy día hacer historia sin hacerla de modo marxista. Deconstruir es estudiar, es separar los elementos que conforman algo que se presenta como una unidad y algo que se presenta quizás como una imposición, como un algo inevitable, como un algo natural. La deconstrucción, de paso que estudia, documenta, rastrea los indicios, además, por ello mismo y de paso, muestra esa realidad como construida, no como punto de partida, sino como punto de llegada, como algo que no existió desde siempre, como algo que no está impuesto por Dios, ni por la naturaleza, ni por ningún otro poder eterno, sino que, puesto que deconstructible, es destructible. Eso no quiere decir que la deconstrucción conlleve destrucción. Pero cuando algo podemos deconstruirlo, podemos también saber cómo destruirlo y cómo recomponer un orden nuevo con sus cenizas o de sus pedazos. Deconstruir es una operación esencialmente antiideológica, considerando ideología en el sentido marxista. Es decir, considerando ideología a esos discursos, esas cosmovisiones que implican o esconden intereses, entendiendo también que cualquier individuo, cualquier colectivo, tiene el derecho e incluso la obligación de albergar intereses. Que sin embargo se van a volver algo siniestros cuando se ocultan, cuando se disimulan tras un discurso aparentemente científico o aparentemente moral o aparentemente religioso. Deconstrucción es desnaturalización. Deconstrucción es ese análisis, ese proceso de separación de los elementos que constituyen algo y evidenciación de las relaciones y los encuentros y las operaciones que hicieron falta para reunir esos elementos bajo esa organización concreta, que en todo caso es rebasable, es finita y puede ser reemplazada. Solo si la finitud o el límite de los conceptos, de las instituciones y de los estados de cosas nos da miedo, nos dará miedo la deconstrucción.